Estimados alumnos, reciban un cordial y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-2. En esta oportunidad vamos a desarrollar la teoría número 16 sobre el tema Desarrollo Humano 2. ¿Qué vamos a estudiar en esta teoría? Vamos a estudiar las 4 últimas etapas del desarrollo humano. Vamos a estudiar a la adolescencia, la etapa de la adultez temprana, luego la adultez intermedia y finalmente la adultez tardía o senectud. Bien, entonces, continuando, ahora con nuestra práctica número 16, vamos a desarrollar las preguntas. Empezamos con la pregunta número 1. Pregunta número 1. Dice, hace una semana Martín cumplió 13 años. Aunque su estatura está acorde a su edad, él se muestra preocupado porque aún conserva su voz de niño y sus compañeros lo fastidian, ya que a ellos sí le ha cambiado la voz. Relacionando lo anterior con el desarrollo humano, señale lo correcto. Entonces acá estamos viendo que el enunciado se refiere a características sexuales secundarias en la pubertad. Entonces vamos a ver qué nos dice las alternativas. Martín presenta un retraso en los cambios físicos primarios. Hemos dicho que no son primarios, hemos dicho que son secundarios, porque estos cambios no tienen que ver directamente con el órgano reproductor. Muy bien, entonces la A descartamos. La B, mientras no le cambie la voz, Martín no podrá tener hijos. Este es un absurdo, lógicamente, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta. La C, los hombres practican constantemente para que les cambie la voz. No, porque el cambio de voz depende de un desarrollo madurativo, no depende de la voluntad de las personas. Y de los cambios físicos dependen de la maduración de cada organismo. Entonces, esta es la respuesta correcta. Las personas tenemos un ritmo biológico. La pregunta número 2 dice así: relacione correctamente las características presentadas en los enunciados con las etapas evolutivas correspondientes. Muy bien, vamos a ver entonces con cuál es compatible estas características, con qué etapa. Enunciado 1. Rolando es valorado en su centro laboral por sus continuos aportes de calidad en su labor. Acá estamos viendo una característica psicosocial, Esta característica psicosocial de querer contribuir con tu entorno social, familiar, cultural, es típico ¿en qué etapa? Como ustedes pueden estar apreciando ya, y recordando lo planteado en la teoría, tiene que ver con la adultez intermedia. ¿Por qué? Porque en la adultez intermedia se presenta ese conflicto, según Erikson, de generatividad. Ese es el conflicto de generatividad, donde el adulto se preocupa por lo demás, se preocupa por siempre trascender, no solamente vivir su vida, sino dejar alguna huella, algo por el cual debe ser recordado. Entonces, ese conflicto se llama conflicto de generatividad versus estancamiento. Bien, enunciado 2. Nicole tiene gran resistencia física, irradiando mucha vitalidad y energía al realizar sus actividades. Ya tú estás viendo en este enunciado que tiene que ver con el desarrollo físico, donde ¿en qué etapa se da la mayor vitalidad de una persona? La mayor disposición a energía, a actividad, como ustedes pueden apreciar, es en la adultez temprana. En la adultez temprana, que es esta etapa donde se empieza desde los 20 hasta los 40 años de edad. O sea, ahí es el cenit del desarrollo físico, la cúspide del desarrollo físico. Luego tenemos enunciado 3, dice, al reflexionar sobre su vida, Víctor se siente contento con la forma como ha vivido. ¿En qué etapa de nuestra vida
tenemos una tendencia siempre a hacer una evaluación sobre nuestro pasado. Evidentemente, como tú podrás estar recordando, se da ya más esta tendencia en la adultez tardía. ¿Por qué? Porque Erickson dice que en esta etapa también los adultos tardíos, a partir de los 65 años para arriba, tienen el conflicto de integridad versus desesperación, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta allí en esta pregunta sería la A. Pregunta 3. Dice, una de las normas establecidas por los usuarios del tren eléctrico es usar audífonos si van a escuchar en tono alto sus smartphones. Cierto día, Javier sube al tren y los pasajeros se incomodan ya que él transgrede dicha norma y cuando le reclaman se exalta y agrede. Sin embargo, cuando observa la presencia de algún agente de seguridad del tren, Javier se coloca los audífonos para oír reggaetón. La conducta de Javier ilustra, según Colbert, un tipo de razonamiento moral denominado. Entonces, allí estamos viendo un caso en donde esa persona controla su conducta, ¿no? Su conducta moral la controla, pero obedeciendo a un factor externo. O sea, no hay un control por él mismo, ¿no? Sino por un factor externo. O sea, ¿cuál es ese factor externo en este caso? La presencia de una figura de autoridad. O sea, por el miedo a la figura de autoridad, ya yo me corrijo, ¿no? Entonces, cuando las personas actúan motivadas bajo esa orientación, evidentemente que tienen una moral preconvencional, ¿no? La respuesta correcta acá vendría a ser la D. A eso nosotros nos referimos como moral preconvencional. Las personas que actúan motivadas solamente por un premio, por un interés. Yo lo hago, pero ¿qué me toca? ¿Qué me dan por hacer eso, ¿no? Ya esa persona está en el nivel preconvencional. Miedo a un castigo, a una sanción. Yo estudio, pero para no sacarme mala nota. Solamente para eso estudio, para no sacarme mala nota. Eso es preconvencional. Yo lo hago porque el profesor me lo dijo, porque mi papá me lo dijo, por eso lo hago, porque ellos me lo dijeron. O sea, no te nace de ti, ¿no? No ves la importancia de hacer esa actividad por ti mismo, sino porque te están ordenando. Las personas que actúan motivadas bajo esos parámetros, lógicamente, esas personas se están moviendo a un nivel preconvencional, que es un nivel muy primitivo del desarrollo moral, ¿no? Lo que se requiere son personas con un sentido ético de las cosas. Ejercicios propuestos. Pregunta número 1. Señale lo correcto en relación a las características de las personas durante la adultez intermedia. Características en la adultez intermedia. Ya nos estamos ubicando ahí. Esa etapa de los 40 a los 65 años de edad. Enunciado 1. Tanto hombres como mujeres, dice, disminuyen su capacidad fértil, ¿no? Ahí vemos que esto no es verdad. El hombre mantiene su capacidad fértil, no es que disminuye. Lo que podría disminuir es la virilidad en el sentido del gozo sexual, ¿no? La energía sexual, la libido, eso sí podría disminuir, pero la fertilidad no. Entonces acá tenemos que esto es falso, ¿no? Enunciado 2. Suelen presentar gran vitalidad para hacer muchas actividades en el día. Adultez intermedia ya no, la vitalidad ha disminuido. Y enunciado 3, desean transmitir sus conocimientos a las personas jóvenes. Bueno, acá sí tenemos una característica por lo que ya lo habíamos señalado anteriormente, ¿no? Las personas en esta etapa quieren aportar, ¿no?, sus conocimientos, sus experiencias, sus logros en beneficio de otras personas. A eso le llamó generatividad. Entonces, esto es verdadero. Por lo tanto, la respuesta correcta acá sería la B. Seguimos. Pregunta 2. Mayra logra comprender el significado del refrán: en casa del herrero, cuchillo de palo. Ello evidencia que cognitivamente Mayra se encuentra en el estadio denominado por Jean Piaget puntos suspensivos, que se desarrolla en la etapa evolutiva de la puntos suspensivos.
Cuando una persona tiene una capacidad de pensar de manera abstracta, comparando, utilizando analogías, entonces esa persona ya está en la última etapa del desarrollo cognitivo, ¿no? Y esa última etapa del desarrollo cognitivo, Piaget le llamó el pensamiento operacional formal, ¿no? O operatorio formal, ¿no? Y esta característica cognitiva se presenta fundamentalmente entonces en la etapa de la adolescencia, de 12 hasta los 19 años de edad. Entonces la respuesta correcta ahí viene a ser la A. En esta etapa también hemos dicho que se presenta el pensamiento hipotético deductivo. Bien, pregunta 3. Señale el o los enunciados que reflejen el desarrollo cognitivo de la adultez tardía. O sea, estamos hablando de senectud a partir de los 65 años, pero solamente de una característica cognitiva. Muy bien, seguimos entonces. Enunciado 1. Alberto le han diagnosticado osteoporosis y ha comenzado a tener un tratamiento en el hospital. Evidentemente esto está alejado, no tiene nada que ver con desarrollo cognitivo. Este es más bien físico. 2. Desde hace un año Mariana ya no menstrua, tampoco, ¿no? Ya hablan de menstruación, ya no tiene nada que ver, está bien alejado de una característica cognitiva. 3. A Piero le cuesta aprender nuevas tecnologías, pero sus conocimientos aprendidos le permiten solucionar problemas. Acá tenemos un caso de desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, en esas personas que por la cantidad de sus conocimientos, por la cantidad de sus experiencias, tienen más facilidad para resolver problemas, a esa característica se le llama la inteligencia cristalizada, ¿no? Y en el caso de los ancianos, de las personas en adultez tardía, son los que más destacan en inteligencia cristalizada. Por lo tanto, ¿no? Este enunciado es verdad, correcto, ¿no? Entonces, la alternativa correcta ahí tendríamos que es la C. Pregunta número 4 dice, Alison ha cambiado en sus relaciones afectivas. Hace 4 años mantiene un vínculo estable con su pareja, pero aún tiene miedo de casarse. Según la teoría de Erikson, Alison estaría atravesando el conflicto, ya el enunciado se hace evidente, ¿no? Qué conflicto está allí, ¿no? Y ese conflicto tiene que ver con esa tendencia a buscar mejorar el vínculo con las personas de mi entorno, con mis amigos, con mi pareja, ¿no? Con mi familia, ¿no? Es decir, hacer un vínculo mucho más cálido, ¿no? A eso Erikson le puso un nombre, le llamó intimidad. Pero también esta tendencia alberga ahí también dudas, temores, ¿no? Ese miedo, ese temor a no comprometerse totalmente por el miedo a salir lastimado, lastimada en esa relación, ¿no? Entonces, la alternativa correcta acá en la 4 viene a ser la C. 4C. Muy bien, seguimos. Pregunta 5. Orlando está en una etapa del desarrollo en la que reflexiona sobre su futuro. Se ha informado sobre profesiones y formulado metas a seguir. Sin embargo, siente temor de no poder alcanzarlas. Relacionando el caso a las etapas del desarrollo, es correcto que, evidentemente, ya si queremos relacionarlo con una etapa, estamos hablando acá de que hace mención a esa etapa crucial de elegir carrera que se da en la adolescencia. Ya tenemos ahí una pauta para responder. Entonces vemos las alternativas. Orlando se encuentra en la etapa de la niñez intermedia, bien alejado de la realidad. B, se expresa la característica de la fábula o la fabulación del adolescente. No, porque en este caso no estamos viendo un ejemplo de que Orlando se vuelve una persona intrépida, aventurera, que se arriesga innecesariamente, ¿no? Que es la fabulación personal. C, Orlando es un adolescente que ha elaborado o está elaborando su proyecto de vida, ¿no? Que es lo más correcto. La C es lo correcto.
que está elaborando su proyecto de vida. Seguimos. Pregunta número 6. Dice así: Alejandra cuida mucho su apariencia. Se mira constantemente en el espejo antes de salir a la calle, pues ella piensa que al salir la están observando. Dicha característica se denomina puntos suspensivos y puede presentarse en la etapa de la puntos suspensivos. Evidentemente el ítem hace mención, ¿no?, a esta característica que por la misma inseguridad del adolescente, ¿no?, que él siente en la forma de cómo está su apariencia física, la forma como camina, la forma como habla, ¿no?, esa inseguridad, ¿no?, tiene que ver con lo que se conoce como audiencia imaginaria, ¿no? Y esta característica suele presentarse entonces en la adolescencia. La respuesta correcta ahí vendría a ser la A. 6 es la A. Bien, luego tenemos 7. Dice: si Vania se encuentra en la etapa de la adultez tardía, podemos deducir que en su desarrollo cognitivo expresa la característica de adultez tardía a partir de los 65 años para arriba. A. Asumir conductas de riesgo pensando que nada grave le va a suceder. No. B. La primera es fabulación personal, ¿no? Es un buen ejemplo de fabulación personal que es en la adolescencia. B. Tener dificultades para conservar información en la memoria reciente. Ahí estamos viendo que esta sí es una característica de la adultez tardía. ¿Por qué? Porque los ancianos ya no recuerdan eventos que han ocurrido hace 30 segundos atrás, ¿no? O sea, hace segundos atrás muchas veces se olvidan los ancianos, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Preguntan a veces. O sea, hace 30 segundos atrás tenían claro lo que iban a hacer. Pasan los 30 segundos, se olvidaron. ¿Qué te estaba conversando? Entonces, esos son problemas de la memoria de corto plazo que tienen los ancianos, ¿no? La memoria reciente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá viene a ser la B. Bueno, la C no es empezar a experimentar los cambios físicos del climaterio, ¿no? Evidentemente que no, ese es en la adultez intermedia. Vivenciar el conflicto de generatividad versus estancamiento tampoco, porque esa es adultez intermedia. Entonces la respuesta correcta, la única, es la B. Bien, entonces, estimados alumnos, hemos concluido entonces con nuestra teoría y práctica número 16 y los invoco a que sino que aprendan a diferenciar bien los conceptos que son importantes y que pueden ser evaluados. Por ejemplo, ahí es importante que que tengan claro en qué consiste la etapa operacional formal de Piaget, que habla del pensamiento hipotético deductivo, ¿no? ¿En qué consiste este tipo de pensamiento? Eso es clave, ¿no? Incluso ha venido una pregunta en esta práctica. También el pensamiento postformal, también eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Y así, entonces, inteligencia cristalizada en el caso de la adultez tardía, ¿no? Esos son temas claves que siempre deben de estar resaltándolo. En todo caso, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tuvieran, por favor plantearlo, que vamos a estar pendientes para poder responder inmediatamente a esas inquietudes que ustedes tienen. Muy bien, adiós, nos vemos, chao.